Cordial saludo, mi nombre es Faraday Dita Ortiz, presento mi número de documento, mi documento. Voy a sustentar el ejercicio 2 de la unidad 1 de Física General, en lo cual me dicen, me da unos pasos, el cual me dice ingresa al espacio de Goldblatt, el movimiento de proyectil presente en el siguiente enlace, ya lo tengo previamente abierto. Me dice que en el simulador escoja la aceleración gravitacional de 10 metros sobre segundos al cuadrado, y que dependiendo de mi valor de gamma, ¿sí?, escoja un valor aquí determinado. Mi valor fue 4, entonces va a trabajar con 40. Me dice que después de seleccionar el valor de la velocidad, elija la casilla referente a la velocidad basada con este ejemplo. ¿Sí? Entonces, como a mí fue el 40, utilizo el 40. Ahora, dele play en el simulador y observe el comportamiento. Listo, vamos entonces al simulador. Entonces me dice que el valor de aceleración de la gravedad sea 10 y que el valor de la velocidad de lanzamiento sea lo que me había dado anteriormente, que era 40. Con estos dos datos ya le doy reproducir y aquí ya se muestra el movimiento del proyectil. Vuelvo al documento. Sexto, tomando referencia el paso de la velocidad asignada en el paso 3 y aceleración gravitacional de 10 metros sobre segundo al cuadrado, usando las ecuaciones de la tabla, obtenga Xmax, Ymax y tiempo de vuelo. Entonces aquí me dan una tabla con unas fórmulas, estas fórmulas, esta fórmula y esta fórmula. Entonces me dan unos ángulos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que cada ángulo lo debo reemplazar en mi fórmula y así obtener el resultado. Por lo menos aquí ya lo hice con el ángulo 0, con el ángulo 0 y con el ángulo 0. Todos me dieron 0. ¿Sí? De la misma forma hice con 15 grados, con un ángulo de 15 grados, cuya respuesta me dio 80. Aquí el ángulo me dio 5.358 y el tiempo de vuelo 2.070 segundos. ¿Sí? Ahora, séptimo paso, relacione los datos obtenidos en la tabla y gráfica obteniendo en el simulador. Responda a las siguientes preguntas con respecto a la gráfica del simulador. Comparar los resultados obtenidos del lanzamiento de Xmax para el ángulo 60 y la gráfica del simulador. ¿Cuál es la línea según el color que corresponde al movimiento? Según este ángulo, ¿sí? Según este ángulo que me dio 138.56 metros sobre segundo. ¿Y qué color corresponde al simulador? Entonces voy al simulador. Para el ángulo más o menos sería el ángulo 60, 70, entonces me tiene un color rojo. Entonces para el ángulo 60 tiene un color rojo. Entonces vuelvo al trabajo. Entonces la línea que corresponde es de color rojo. Para el ángulo 60, la línea que corresponde es de color rojo. Me dice, a partir de la gráfica de la altura máxima versus el ángulo, ¿qué puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y cuando disminuye? Entonces, puedo argumentar que cada vez que el ángulo sube, su altura aumenta, y cada vez que los ángulos bajan, la altura va llegando a su punto más bajo. Ahora, ¿cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo el mayor tiempo de vuelo y el menor? Argumente su respuesta. Entonces, según mi gráfica, según mi tabla, el ángulo de lanzamiento que tuvo menor tiempo de vuelo fue el ángulo 0. Y el ángulo de lanzamiento que obtuvo mayor tiempo de vuelo fue el ángulo 45. Y aquí está, el ángulo 0, 0 tiempo de vuelo. Entonces el ángulo 45 en tiempo de vuelo me dio 5.65, que fue el mayor resultado. Entonces esta sería la sustentación del ejercicio. Muchas gracias por su atención.